Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carolina García Molinares, candidata por la localidad 2 para los consejos municipales de juventudes. En el día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado, socioeconomista de la Universidad Javeriana, experto en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, la Javeriana, la Universidad Serra Arboleda y conferencista invitado en más de 2 docenas de universidades en el mundo. Viceministro del Ministerio del Interior y de Justicia durante el primer gobierno del doctor Álvaro Uribe. También fue asesor del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y del Comando del Ejército en distintas ocasiones. Empresario y consultor empresarial. Actualmente, el doctor Rafael Nieto es analista y columnista de docenas de diarios como El Colombiano, El Heraldo, El País, La Opinión, entre otros, a nivel nacional. Fue candidato presidencial por el Partido Centro Democrático en el año 2018 y nuevamente en esta oportunidad aspira a ser el candidato para el periodo presidencial 2022-2026 con su Partido Centro Democrático. Bienvenido, doctor Rafael. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Un saludo afectuoso al presidente Uribe, que está conectado por Facebook, a la directora del partido, a Honorio, nuestro senador de Santa Marta, a mis compañeros de esta contienda por la precandidatura del partido y a todos ustedes que están aquí compartiendo con nosotros credenciales y uribistas de base del Magdalena y del resto de la costa caribe. Yo creo que hay que empezar por el derecho. Y el derecho es, entre más grande es el Estado, más riesgos de corrupción existen. Y lo que necesitamos, por tanto, es un Estado pequeño y eficiente, austero, ahorrador y cuidadoso con los recursos públicos. Esa lógica es la que nos tiene que mover. A mí me preocupa enormemente ver cómo el presupuesto general de la Nación ha saltado de 159 billones de pesos en el 2010, último año de la administración del presidente Uribe, a tener 350 billones de pesos para el próximo año, en términos nominales. Pero algo pasa, ciertamente, que en apenas 12 años el presupuesto de la Nación se dobló. Y esa es una primera reflexión. La segunda, entre más normas tenemos, más riesgos de corrupción hay. Y la verdad es que Colombia tiene una hiperinflación normativa permanente. Aquí creemos que a los parlamentarios hay que calificarlos con base en el número de proyectos de ley que presentan y de que logran aprobar en el Congreso de la República. Y yo creo, en cambio, que su tarea es fundamentalmente la del control político y que lo que necesitamos es menos normas jurídicas y no más. Porque detrás de cada norma jurídica hay un funcionario público encargada de aplicarla o no aplicarla, de ver hacia un lado o hacia el otro, y corremos el riesgo clarísimo de que haya mayor corrupción. La hiperinflación normativa es un enorme problema y para luchar contra la corrupción es indispensable, por tanto, desregularizar la economía tanto como sea posible, reducir la tramitología y reducir el número de normas jurídicas que se producen constantemente en el Estado colombiano. Tercero, ningún esfuerzo en materia de lucha contra la corrupción funciona si no hay una profunda reforma del sistema de administración de justicia. En Colombia, la impunidad es del orden del 94 al 96%, lo que significa que en realidad solo 4 a 6 delitos son efectivamente sancionados por el Estado. Si los delincuentes, incluyendo los corruptos, saben que no corren el riesgo de ser capturados, tienen un incentivo para seguir delinquiendo. Y si saben que pueden ser capturados, pero no van a ser condenados, tienen un incentivo para seguir delinquiendo. Y si saben que si son condenados no pagan cárcel, tienen un incentivo para hacer todavía más actividades delincuenciales. Y si finalmente
por un milagro, son capturados, condenados y van a la cárcel si tienen la certeza de que no les van a quitar los bienes, producto de sus actividades ilegales, tienen un incentivo para seguir delinquiendo. Emilio Tapia, ¿les dice algo ese nombre? Emilio Tapia era el corazón del carrusel de la contratación en la administración de un alcalde de la izquierda radical, el señor Samuel Moreno, en Bogotá. La administración más corrupta de la que tengamos noticia, que estaban todos metidos en el juego de la corrupción. Tapia era una de las fichas claves. ¿Saben quién está detrás del escándalo de centros poblados, del escándalo de la contratación, de la digitalización que hubo apenas hace unas semanas en el Ministerio de Comunicaciones? El señor Emilio Tapia. A estos señores, finalmente, si es que se les condena, los mandan a su casa y no les pasa nada. O hacemos una profunda reforma al sistema de administración de justicia, o la lucha contra la corrupción en Colombia no tiene futuro. Si además consideramos que el sistema mismo está corrupto, el de la justicia, tenemos un serísimo problema por abordar. Recuerden ustedes que en el cartel de la toga hay 3 presidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados y al menos 4 magistrados más. Y que los magistrados de hoy son los hijos de los magistrados del cartel de la toga. Y que son esos magistrados los que tienen el descaro de promover procesos judiciales, entre otros, contra el presidente Uribe. O hacemos esa reforma, señores, o Colombia no va para ningún lado. Necesitamos también que funcionen la Procuraduría y la Contraloría. Yo debo decir, lo digo con franqueza, que no creo ya en las Contralorías departamentales y municipales. Esas hay que cerrarlas, porque esas Contralorías departamentales y municipales son simplemente un espacio de burocracia de los políticos de turno y los cómplices de los bandidos en la administración pública y en el sector privado que están ahí. Tenemos que fortalecer la Contraloría General, pero hay que despolitizarla, porque si eliminamos las Contralorías departamentales y municipales, necesitamos a alguien que haga la tarea juiciosamente desde el Estado. Y eso me lleva a un cuarto punto. Es indispensable que se construyan juiciosamente los espacios de veeduría ciudadana para que sean las comunidades, para que sean los ciudadanos los que hagan el control de los recursos públicos. Y eso me lleva a un quinto punto. Si los ciudadanos no entendemos que los recursos del Estado no son los recursos del Estado, sino nuestros recursos, no vamos a hacer la tarea juiciosa de cuidar cada uno de los pesos que le entregamos al Estado por vía de nuestros impuestos. Porque el Estado no produce nada, el Estado no genera riqueza. La plata que tiene el presupuesto general de la nación no es del Estado, es la nuestra, la que hemos construido con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y hemos transferido al Estado por vía de nuestros impuestos. Pero no tenemos conciencia de ello. No tenemos conciencia de que ese dinero es el que pasamos nosotros después del sacrificio de todos los días al Estado para que cumpla sus tareas. Y si no tenemos esa conciencia, no vamos a procurar con juicio que el uso de esos recursos sea eficiente, eficaz y transparente. Hay cosas que se pueden hacer, sin duda, y que tenemos que trabajar en ellas. Ha hecho bien el gobierno en extender la idea de los pliegos tipo. ¿Qué son esos pliegos tipo? Unos pliegos que son iguales para hacer las contrataciones, que son tipo. En contraste con lo que ocurre hoy, que son los pliegos de sastrería, los pliegos que se hacen a la medida del funcionario público corrupto y de su cómplice en el sector privado, a la que le meten unas clausulitas ahí para beneficiar a sus amigos o perjudicar
a sus contendientes. Hay que promover los pliegos tipo y volverlos la norma y no la excepción. Pero no basta con los pliegos tipo. Porque ocurre, señores, y la cifra es escandalosa, que cerca del 90% de los contratos de la administración pública en Colombia, en el plano nacional, en lo departamental y en lo municipal, no se hacen por concurso ni por licitación y por tanto no hay competencia para conseguir mejores condiciones y mejores precios. Se adjudican a dedo, 9 de cada 10. De manera que todo lo que hagamos en pliegos tipo, en hacer transparentes las licitaciones será insuficiente si los mandatarios tienen las posibilidades de decidir en contratación directa a quién le dan los contratos. Hay que reducir la contratación directa hasta hacerla la excepción y no la norma general como ocurre hoy. Y eso me lleva a otro punto que resulta fundamental. O digitalizamos la administración pública toda, la automatizamos, la volvemos toda virtual, incluyendo los trámites de los ciudadanos, o los riesgos de corrupción seguirán siendo enormes, porque en la interferencia y en la intervención del funcionario público, los riesgos de corrupción se multiplican. ¿Ustedes creen que no es posible? Lo es. Hay países en que se sacan los pases en 5 minutos y las placas de los carros en 2 y están en América Latina, por ejemplo en Panamá. Ni hablar, por ejemplo, de Estonia o de los países nórdicos, donde prácticamente todo se hace por vía virtual. La digitalización es fundamental y por eso duele tanto, duele aquí, en el corazón y en las entrañas, que a este gobierno le haya pasado lo que le pasó en el Ministerio de Educación con el programa de centros poblados. Perdón, Mintic, comunicaciones, sigue siendo lo mismo. Es ciertamente desafortunado en un gobierno que venía bastante bien en la materia. Y es desafortunado también, y hay que decirlo, que este gobierno pretenda desmontar para estas elecciones las limitaciones que tiene la ley de garantías en la contratación durante los periodos electorales. Alguien dirá, la ropa sucia se lava en casa. Y yo digo, con los propios hay que ser aún más exigentes, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo de todos los demás. En el Centro Democrático y en el uribismo no miramos para otro lado cuando los problemas se presentan en la casa. En el Centro Democrático y en el uribismo lo que hacemos es la tarea de señalar el problema y buscar la solución, no de esconderlo debajo de la mesa porque son los propios. Esa es la actitud que tenemos que tener hacia adelante. Esa es la actitud que tenemos que tener en el próximo gobierno. Que señalemos con dedo a todos los corruptos y sepamos que con independencia de si son familiares, amigos o de nuestra propia corriente política, a los corruptos hay que investigarlos, juzgarlos, condenarlos y sacarlos de la contratación pública para siempre. La izquierda habla mucho. La izquierda echa carreta. La izquierda habla de corrupción. Y no ha habido administraciones más corruptas en Colombia que las municipales de la izquierda, como lo prueban Samuel Moreno, Gustavo Petro o el señor Caicedo en el caso de Santa Marta del Magdalena. Nuestro compromiso tiene que ser total y absoluto. No importa quién, no importa cómo, hay que proteger cada peso del erario público, porque es nuestra platica con la cual además hacemos el esfuerzo de superar la pobreza en Colombia. Déjenme terminar diciendo lo siguiente. El Magdalena y Santa Marta tienen grandes retos que se hubieran podido resolver si no estuvieran en manos de administraciones corruptas. Empecemos por decir que el Magdalena y Santa Marta necesitan agua y alcantarillado y que eso
que hoy no tienen es culpa de Caicedo y de sus amiguitos corruptos afuera y adentro de la administración pública. Sigamos diciendo que la ciudad y el departamento tienen una vocación turística sustantiva, fundamental, pero que para eso es indispensable que no haya basuras en las calles y que el sistema de administración de basuras funcione. Y no funciona porque se lo han robado no una, sino 1000 veces. La administración corrupta de Caicedo y sus amigos. Y que necesitamos educación bilingüe para que haya operadores bilingües que permitan hacer una oferta turística como corresponde. Y que necesitamos además, y es indispensable, volver el tren de Fenoco, pensando en mediano y a largo plazo, un tren multimodal que permita el transporte de mercancías en la vía férrea, no solamente de carbón, y que la administración nacional, la departamental y la municipal deberían estar pensando en esa transformación para darle capacidad logística al departamento y a la ciudad y volverla mucho más que un puerto de salida del carbón colombiano. Termino diciendo lo siguiente: aquí hay colombianos que saben lo que es crear empresa, generar empleo, pagar una nómina y no depender de un puesto en la administración pública. Aquí todos estos precandidatos saben lo que es trabajar y hacer empresa y tener vocación de servicio público. No permitamos ni divisiones, ni altercados, ni distancias. Todos juntos para adelante en la unidad que necesitamos para volver a ganar en el 22 la presidencia de la República. Vamos para adelante con paso de vencedores.